Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Estamos aquí nuevamente con ustedes en este programa de la verdadera historia de México y pues estamos en la Ciudad de México hoy lunes 4 de enero de 2021, un nuevo año y esperamos que sea mejor, bueno, que esté bien este año, porque este anterior sí, de verdad que nos dejó muchas cosas terribles, o no, a lo mejor y no, hay que verlo por el lado amable, como decía en algún programa, ¿no? Hay que buscar ese lado positivo. Yo creo que nos dejó también cosas positivas, pero igual no podemos negar que fue un año difícil ese 2020 que ya se fue. Y pues aquí estamos nuevamente con un nuevo lunes de este 2021. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Efectivamente, iniciando este 2021, este 2021, que yo sé que va a ser mucho mejor que el año anterior, que bueno, lo que nos vino a atrofiar pues fue la pandemia, que bueno, todavía no salimos, estamos en un momento crítico, pero afortunadamente pues ya están llegando las vacunas y eso permite aligerarnos un poco dentro de unos meses, ya estaremos más ligeros. Pero bueno, ya le vemos la solución a esto, licenciada. Así es, profesor, esa lucecita ya se ve, ya se vislumbra y pues vamos a seguir. La vida continúa y también se hace historia, profesor. El día de hoy es también el tema de la Guerra de Reforma y ya en su capítulo número 9. 9, licenciada, y bueno, vamos a cerrar esta serie con la próxima semana, con el número 10. Ahí cerraríamos esa serie y les avisamos, amigos, vamos a iniciar algo que nos han estado pidiendo, que está el tema muy, muy interesante, que es la historia de nuestros estados. Sí, vamos a comenzar con Aguascalientes. Perdón, lo tengo que decir así, Aguascalientes. Aguascalientes. Sí. Y para terminar, pues bueno, nos vamos en orden alfabético y bueno, platicaremos, es que hay cosas tan interesantes en la historia de cada estado. Claro, no platicaremos de cosas demasiado conocidas, porque agotaríamos, no, es que hay detalles, hay anécdotas, hay cosas increíbles en la historia de cada estado y de cómo se conformó la división política de México. Entonces es un tema que nos han pedido mucho, ya estamos estudiando bastante. Y bueno, pero por lo pronto hoy hablaremos de la Guerra de Reforma. Perfecto, profesor. Pues antes que inicie a comentarnos este tema, vamos a saludar rapidísimo a algunos de nuestros amigos que están en el chat. Saludemos a Javier Quiroz. Y bueno, nos manda un abrazo igualmente a todos ustedes. Edgar Pacheco desde Calgary, Ana Laura Vázquez, Eduardo de León, Ilse Pérez, Brian Guerrero, Omar Elia Costa, Joaquín Labastida, Ana Laura, bueno, Vázquez también dice feliz año, Isaac Tafoya, Fabricio Cruz, Abraham Zúñiga, Manu Puc, me encanta cómo se escucha. Manu Puc, Axel Chávez, Giovanni Sánchez, Lupita Vargas, que nos manda un buen texto, ahorita lo leemos, Arturo Tello, Jorge Fuentes, Carolina Hernández, Lic Migdalia Cantú, desde la Sultana del Norte, saludos Migdalia, José Guadalupe Chávez, también Hugo Villaseñor, está también Ramón Jiménez López, bueno... Ok, también otro amigo que tiene el nombre de un cómic, bueno, Alejandro Martínez, Lupita Vargas, y bueno, vamos a ver quién más, de Alejandro Martínez, Ulises Refugio, Jesús Elot, y bueno, profesor, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Bueno, alcancé a ver un mensaje así rápido, dice RJ Gal, buenas noches, por favor manden un saludo a mis hijos Camila y Raúl Galván. Claro que sí. Saludos. Sí. Licenciada, yo quiero hacer un comentario antes de iniciar, quiero hacer un comentario
De un mensaje que leí en internet, dice, es de Rogelio Castillo Vázquez, dice, ahora veo la ciudad, y pone entre paréntesis, Puebla, de distinta manera gracias a ustedes, gracias al profesor Francisco, gracias por la mención, que me ha regresado el interés y ha renovado mi imaginación con su conocimiento, su pasión y su amor por la historia. Gracias por los comentarios. Pero yo me quedo más que nada con ahora veo la ciudad de Puebla de distinta manera. Y luego dice, han renovado mi imaginación con su conocimiento. Gracias, Rogelio Castillo. ¿Por qué hago la mención, licenciada? Amigos, recuerdo que cuando dimos la conferencia para el Palacio de Minería, hablando de la calle de Tacuba, les decía yo que desbordáramos nuestra imaginación. Sí, ahorita está lleno de puestos, lleno de ambulantes. Bueno, ahorita está medio cerrado el centro histórico por la pandemia, pero normalmente hay mucha actividad comercial. Y pasamos por alto todo lo que esas paredes, esas calles, esos rincones han vivido. Ahí está nuestra historia grabada, ahí está. Entonces tenemos que tener, o darnos la oportunidad de tener esa imaginación histórica. Y de veras, amigos de Eurus Radio, yo lo comparto con ustedes. Yo juego mucho a esa parte, estoy en alguna zona arqueológica o en algún lugar histórico y comienzo a jugar con mi imaginación, a ver a los personajes ahí moviéndose, a ver a la gente en desfiles o en situaciones violentas, en guerras, en batallas. Y de veras pareciera, claro, no quiero que piensen que ya estoy alucinando, no, pero pareciera que ahí están como en una gran pantalla de televisión y pudiéramos ver todo lo que sucedió ahí. Y de veras que México está lleno de historia. Y cada rincón del país, cada ciudad del país, recuerdo aquella novela de Miguel Alemán de El héroe desconocido, donde pues es una novela donde dice que un pueblo no tenía un héroe. Y, o sea, ¿cómo era posible que un pueblo no tuviera un héroe y tuvieron que inventar un héroe para poder tener identidad? Es cierto que peleamos mucho por la identidad de los mexicanos, sí, en una mentalidad o una identidad general, pero tenemos identidad en cada rincón del país, licenciada, y de veras vamos a diferentes lugares de nuestra provincia, del interior de la República. Nunca decimos peyorativamente provincia, sino con todo orgullo, yo soy de provincia. Y de veras encontramos calles, encontramos placas, desafortunadamente muchas de ellas olvidadas o no sabemos quiénes fueron, pero ahí está nuestra historia reflejada y lo menciono por lo que voy a platicar el día de hoy, licenciada. Adelante, profesor. ¿Iba usted a decir algo? No. Nada más saludos precisamente ahorita que habla usted de Puebla, a Isaí Garrido, que nos menciona que se sabe todos los capítulos. Qué bueno. Sí, recuerdo que una ocasión me quedé un poquito en deuda porque cuando hablamos de la serie México-Estados Unidos, igual alguien de Puebla dijo qué lástima que hayamos sido traidores, algo así. Le digo, no es así. O sea, hubo gente traidora que fueron poblanos, pero igual pudieron haber sido de cualquier otro estado del país. Ahí la cuestión no es que algún pueblo en particular o alguna región en particular sean traidores a México. No, ha habido traidores como ha habido héroes, ¿sí?, en todas partes del país. Entonces Puebla es una parte importante, era el paso a la Ciudad de México, la entrada a la Ciudad de México. Por lo tanto, Puebla vivió muchísimo la historia. En todas nuestras etapas de la historia aparece Puebla. Desde su fundación aparece Puebla. ¿Y qué podemos decir? La Revolución Mexicana, la lucha armada inició en Puebla, el 18 de noviembre con los Cerdán. Entonces, vamos en todas partes. Y lo comento por esto. Bueno, ya para iniciar solamente un saludo muy cariñoso a nuestra amiga Magda. Le prometí enviarle ese saludo a nuestra amiga. Nos quedamos la semana pasada, licenciada y amigos, preparándose ya lo que sería la batalla final de la Guerra de Reforma. Amigos, en 1857, bueno, en el 58, cuando se inicia todo esto, no había censos de población. Éramos aproximadamente 8 millones de habitantes, aproximadamente. Bueno, pues resulta que hubo aproximadamente 200,000 muertos durante la Guerra de Reforma. 200,000 muertos. Si sacamos proporciones, murió 1 de cada 40 mexicanos.
de ese tamaño fue esta guerra que está olvidada, sí, que a lo mejor pensamos en la Reforma por el paseo de la Reforma, que ahorita vamos a platicar, que es un monumento, que es toda una calle, toda la calle es un monumento. No sé de otros monumentos tan grandes, sí, pero bueno, por lo menos Paseo de la Reforma de la Ciudad de México es bellísimo, pero es un monumento realmente, y ahorita platicaremos de ello. Amigos, platicábamos pues cómo fue derrotado Miramón en la batalla de Silao. Al fin es derrotado Miramón en su parte de guerra. Él dice que fueron artilleros norteamericanos y que fueron las armas norteamericanas que estaban dándole a los mexicanos. Es algo totalmente falso. Había algunas armas no en sí norteamericanas, sino que los ejércitos norteños, el ejército del norte que estuvo a cargo Vidaurri, Suazua, etcétera, cuando se retiran dejan armamento, y que sí, ellos habían comprado fusiles de 6 tiros, que pues era de lo más moderno, pero era un pequeño grupo de gente que tenía esos fusiles, no como para decidir una batalla, y nunca hubo artilleros norteamericanos. Entonces Miramón, bueno, pues igual le achacó a esto, inventó esto para justificar su derrota. Lo cierto es que perdió, y no hay que extrañarnos, amigos, no hay que extrañarnos. A veces pecamos de confianza, ¿no? Y decimos, siempre gano, pues esta vez también voy a ganar, pero pues ahora tenía otro tipo de rival. Era la primera vez que se enfrentaba a Jesús González Ortega, del cual no hemos platicado mucho, gobernador de Zacatecas. Él era un empleado sencillo, humilde, y de pronto fue escalando hasta llegar a la gubernatura de Zacatecas, liberal consumado, ¿sí? De hecho, un tanto radical Jesús González Ortega. Y bueno, pues ya platicamos lo que pasó con Santos Degollado, que la semana pasada, igual en los comentarios de ustedes en el chat, alguien puso Santitos. Sí, Santitos, duele porque nos había ganado el corazón Santos Degollado, y de pronto, general, ¿cómo es posible que hayas cometido ese error? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Alguien que se había ganado tanto el cariño de la gente, que levantaba ejército tras ejército y que iba perdiendo, no importa, y eso se va a ver poco después, ¿sí? Donde se le hace un reconocimiento a Santos Degollado, que se me hace excelente el reconocimiento. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, se pierde en Silao, pero aquí hay algo fundamental. Jesús González Ortega, porque acuérdense que él no toma Guadalajara, se enferma, y quien lo toma es Ignacio Zaragoza, y que ya les platicábamos la trampa que les pone y hace que no se une el ejército conservador de Guadalajara con las tropas de Leonardo Márquez. O sea, fue una estrategia genial de Zaragoza. Zaragoza persigue a Leonardo Márquez abandona su ejército y va a dar a la Ciudad de México, y bueno, González Ortega recupera el poder, ya que termina su enfermedad, vence a Miramón viene a la Ciudad de México, ¿sí? Y aquí Miramón empieza a presionar para que le den dinero, para defender la Ciudad de México. Pues buena parte de ese dinero que le dio la iglesia, y que decíamos la semana pasada, amigos, no todo el desfalco que se hizo en las iglesias fue producto de los liberales, también los conservadores. El mismo clero desmontó altares, quitó plata, quitó oro, para que se hicieran monedas para pagar, ¿sí? En apoyo a Miramón y al movimiento conservador. Entonces no todo, o sea, sí se acepta que hubo saqueos terribles en la Catedral de Morelia, en la Catedral de Durango, en la Catedral de Zacatecas, sí hubo saqueos, pero hubo otros por parte de los liberales, sí, es cierto, sí, pero también hubo saqueos por parte de los conservadores, inclusive por el mismo clero, y eso era lo que platicábamos la semana pasada. Aquí en los Radio vamos a procurar lo más posible ser neutrales, ¿sí? Lo más posible. Bien, se prepara para la batalla Miramón, pero sorprende Miramón y viste a su ejército con camisas rojas, paliacates rojos, se viste de rojo, que era el color de los liberales, y sale en la noche, ¿sí?, rumbo a Toluca, donde estaba el general Felipe Berriozábal, y pasa en medio de todas las tropas de los diferentes contingentes, como se estaban reuniendo para tomar la Ciudad de México,
se estaban reuniendo de diferentes partes, pues vieron gente que venía por allá, pues sí, a caballo y todo esto, y vienen de rojo, pues son liberales. No, era el ejército de Miramón, que en una astucia, así una astucia, se visten, ¿sí?, con el otro uniforme, y llegan hasta Toluca, y llegan frente al cuartel de Berriozábal. Y Berriozábal, cuando se entera, ya están dentro del cuartel, amigos. A ese grado, ¿sí?, a ese grado los sorprendió Miguel Miramón. Entonces, apenas intentan defenderse ahí en el convento de San Francisco, ahí en el centro de Toluca, cuando los hace prisioneros Miramón, y nada más y nada menos que al general Felipe Berriozábal, al general Santos Degollado, que él había dicho, está bien, me quitan el mando, pero yo quiero seguir peleando, denme un cargo de oficial menor. El chiste es que va a dar a Morelia, y de Morelia se va para Toluca, está con Berriozábal, y lo capturan. Su enemigo enconado de Miramón lo tienen prisionero. Y también apresan a Benito Gómez Farías, el hijo de Valentín Gómez Farías. Imagínense el botín. Bueno, ¿qué pasa? Aquí hay una polémica, amigos, y lo tenemos que decir, ¿sí? Son trasladados los prisioneros a la Ciudad de México. De hecho, ingresan a la Ciudad de México en la noche para evitar que les vayan a hacer algún daño, algunos conservadores exaltados, y los encierran en Palacio Nacional. Sí, Palacio Nacional, que ha servido de cárcel muchas veces. Ahí los encierran. Entonces, sí, Leonardo Márquez, años después, en Nueva York, ya que había pasado todo esto, y la intervención francesa y el imperio, etcétera, Leonardo Márquez dice que la orden de Miramón era fusilarlos en el acto, ¿sí? Porque Leonardo Márquez es el que los trae a la Ciudad de México. Entonces dice que él recibió la orden de Miramón y que él no quiso obedecer esa orden, porque apenas se enteraron en la Ciudad de México que habían capturado a Santos Degollado, inmediatamente muchas personalidades buscaron a las autoridades que tenían contacto con Miramón para pedirle que no los fuera a fusilar. ¿Por qué, amigos? Porque después de la batalla de Silao, que había ganado Jesús González Ortega, y que destroza a Miramón, lo destroza así por completo, le perdona la vida, ¿sí?, a todos los oficiales y generales conservadores. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado que esto era una guerra fratricida? Se estaban dando con todo y se estaban matando, pero salvajemente. González Ortega, que había sido tan radical como gobernador de Zacatecas, de pronto se convierte en una persona humanitaria y los perdona a todos y deja libre a todo el ejército, ¿sí?, que capturó más de 3,000 prisioneros, a todos los deja libres. Era el primer brote humanitario después de 2 años y medio de masacre, y lo da precisamente Jesús González Ortega. Entonces, ¿cómo es posible? Para esto Jesús González Ortega primero le manda a decir a Miramón, te voy a intercambiar prisioneros, y Miramón dice, no te intercambio nada. Ok, está bien, de todos modos los voy a dejar libres. Entonces, ante esta actitud de González Ortega, cuando él agarra a Gómez Farías, agarra a Benito, acuérdense, a Benito Gómez Farías, a Felipe Berriozábal y a Santos Degollado, pues presionan para que no los vaya a fusilar, ¿sí?, en un reconocimiento a que tampoco González Ortega estaba fusilando. Por eso salvan la vida. Pero Leonardo Márquez dice, no, es que Miramón me dio la orden de fusilarlos, yo los defendí y gracias a mí están vivos, ¿sí? Bueno, después Saliñí, cuando él llegó 3 días después, dice, no, yo fui el que le salvé la vida. La cuestión es que todo el mundo se colgaba el milagrito. La verdad es que fueron las personas, Miramón sí pensaba fusilarlos, pero la gente, personas en el poder, se acercaron a Miramón y le dijeron, no los fusiles, ¿sí? Ellos se han portado bien, tú no los debes de fusilar, y eso salva a estos 3 personajes. Y bueno, se prepara la última batalla. Los conservadores están felices por el triunfo ahí en Toluca, ¿sí? Comienza a avanzar las fuerzas de González Ortega, están en Tepeji del Río, saben del movimiento que está haciendo Miramón. Miramón sale con 8,000 gentes
varias piezas de artillería, y se van a encontrar el 22 de diciembre en Calpulalpan, en el Estado de México. Si ustedes han circulado por la autopista México-Querétaro, pues es en el municipio de Jilotepec, de hecho, pues ya muy cerca de la ciudad. Ahí se ve el letrero que dice Calpulalpan. Bueno, allá adelantito fue la batalla, donde actualmente solamente hay un pequeño monumento a orillas de una carretera. Fuera de eso, pues se ha olvidado una batalla tan importante. Del lado de González Ortega, bueno, imagínense a quién tenía de generales. Tenía a Leandro Valle, por ejemplo, tenía a Ignacio Zaragoza, ¿sí? Por el lado de Miramón, pues tenía a Leonardo Márquez, nada más y nada menos que Leonardo Márquez, que insisto, fue un criminal Leonardo Márquez, pero fue un muy buen militar, ¿sí? Y tenía a su hermano, esto va a ser bien importante, a Mariano Miramón, que era el encargado de la caballería. Se prepara todo, 22 de diciembre. El 21 se encuentran los dos ejércitos y como un detalle bélico de respeto se le ofrece la rendición al otro ejército. Se cumplen con ese protocolo de enviar emisarios para pedirle la rendición y ambos se niegan a rendirse y se prepara todo para la batalla. 22 de diciembre, 10 de la mañana. Amigos, veníamos de Guadalajara. Guadalajara fueron 40 días de sitio de la ciudad. La batalla de Silao fueron 2 días, más la persecución, etcétera, fueron 4 días de batalla. A las 10 de la mañana comienza la batalla de Calpulalpan. Lo duplican en efectivos. El ejército de González Ortega tiene entre 16 y 18 mil soldados, mientras que tiene 8 mil solamente Miramón. Pero recuerden que él siempre peleaba en inferioridad numérica, y era como más le gustaba, yo creo, pelear, porque él tenía al ejército regular, al ejército entrenado. Ve un detalle Miramón cuando comienza la batalla y decide atacar por la retaguardia, lanzar la parte más rápida, que es su caballería, lanzarla y atacar por la retaguardia al ejército de González Ortega. González Ortega tiene muy poderosa artillería. Cuando ve el movimiento que está haciendo toda la caballería a cargo del hermano de Miramón, ve que los empiezan a envolver por la retaguardia, gira toda su artillería prácticamente, ¿sí? Y comienza a dispararle a la caballería de Miramón. En ese momento, amigos, les estoy hablando de, empezaron a las 10 de la mañana, eran las 11 de la mañana cuando se da este movimiento. En ese momento, la gran mayoría de la caballería de Miramón, sí, da la espalda y se pasa del lado liberal, que era fundamental la caballería para Miramón. Se pasan del lado liberal, y siendo que iba el hermano de Miramón a cargo de ellos, entonces solamente Mariano y un pequeño grupo salen huyendo de ahí, y toda la caballería se pasa del lado de González Ortega, ¿sí? En ese momento Miramón ve que no va a poder hacer nada, ya no tiene posibilidades, su artillería es inferior, su infantería es inferior y no tiene caballería. No tiene nada más que hacer, más que intentar cubrir la retirada, ¿sí? Se empieza a dar la desbandada del ejército conservador y sale huyendo Miramón a la Ciudad de México con un grupo nada más de seguidores, y se acaba la batalla en poco más de 2 horas. Se acabaron esas batallas de Guadalajara de 40 días, de esos sitios larguísimos. En solamente 2 horas y minutos, González Ortega desbarata a Miramón. Sí, fue una traición, sí, eso lo tenemos que aceptar. Que a lo mejor simpatizamos con el lado liberal, decimos, qué bueno que se pasaron de este lado, sí, está bien. Pero fue una traición, o sea, traicionaron a Miramón. Que es muy probable que hubiera perdido, pues sí, ya había perdido con González Ortega en Silao. Es muy probable que hubiera perdido, era otra estrategia la que tenía González Ortega. Estaba Zaragoza, que había tomado Guadalajara. Entonces venían de varios triunfos, venían muy motivados. Seguramente hubiera perdido Miramón, seguramente. Pero bueno, se disculpó con eso Miramón, es decir, me traicionaron. Ahí sí
ahí sí fue evidente. Eso de que en Silao perdió, que porque los cañones eran artilleros norteamericanos, no es cierto. Pero acá sí le dieron la espalda la gran mayoría de su caballería. Sale hacia la Ciudad de México. Estamos hablando del 22 de diciembre, amigos. 22 de diciembre. Llega Miramón a la Ciudad de México el 24. O sea, tarda 2 días en llegar. Llega el 24 y llega a organizar la rendición de la ciudad. A decirle a las autoridades, ¿saben qué? Formen una comisión, vayan a hablar con González Ortega, porque esto se acabó, señores. Esto se acabó. Vale la pena mencionar, amigos, y esto lo platica doña Conchita Lombardo, la esposa en su diario, la esposa de Miramón, de que había hecho varios movimientos económicos Miramón, había vendido los muebles de su casa, ¿sí? Había vendido algunas joyas y había acumulado el dinero, y no fue para financiar el ejército. Esto quiere decir que Miramón ya se imaginaba que iba a perder e iba a necesitar dinero para poder escaparse. O sea, Miramón sabía que esto estaba ya muy difícil y muy complicado poder ganar. Entonces él ya se había preparado, y les digo, esto lo platica Conchita Lombardo. Bueno, preparan entonces la salida, ¿sí? el escape. Sale de la Ciudad de México Miramón el 24, en plena Navidad. Sale Miramón, sale Félix Zuloaga, ¿sí? Y sale Leonardo Márquez. Salen de la Ciudad de México en la noche con un grupo aproximadamente de 1,500 hombres. Todavía era una fuerza respetable, 1,500 hombres, pero ya el desánimo acaba con ellos. Se van desertando y pues, antes de llegar a Puebla, pues ya es un pequeño grupo el que sigue a Miramón, y decide también desertar Zuloaga y desertar Leonardo Márquez. Se regresan a la Ciudad de México. Bueno, Zuloaga se va hacia Cuautla, sí, con ese grupo de hombres que todavía tenía 400, se va hacia Cuautla. Leonardo Márquez viene a la Ciudad de México, se esconde, sí, y Miramón se pierde. Ya no se sabe qué va a pasar con él hasta enero. Al tiempo, los historiadores han encontrado datos de que Miramón se regresa a la Ciudad de México también, pero ya no regresa con Márquez y Zuloaga. Regresa él solo y se esconde en la embajada de España. ¿Se acuerdan, amigos, que les dijimos que este embajador español que llegó, miren, yo quiero pacificar y todo bien bonito? Pues no, fue algo especial, porque él mandó cartas a Europa diciendo que México era un grupo de bárbaros, que no sabíamos gobernarnos y que era importante que viniera un príncipe europeo a poner orden en este país. O sea que estaba asusando a las potencias europeas. Le da asilo a Miramón, lo esconde y luego lo ayuda a escapar de la Ciudad de México para que llegue a Veracruz. En Veracruz se disfraza de marinero, ¿sí? Y se sube a un barco español. Cuando ya está en el barco español, las autoridades de Veracruz se dan cuenta de que ahí está Miramón y exigen que se los entreguen. Pero ¿se acuerdan que hace 2 programas les decíamos que las leyes navales son muy especiales? Entonces un barco con una bandera pertenece a ese país, es como si fuera el territorio de ese país. Y entonces estaba en un barco español con bandera española, por lo tanto no podían subir los marinos mexicanos porque era como invadir a España, ¿sí? Porque es parte de su territorio ese barco. Y ahí se mantiene escondido Miramón un buen tiempo, hasta que llega otro barco también de bandera española y lo sacan de Veracruz y se lo llevan a La Habana, y de ahí se va a Europa y regresaría con Maximiliano. Es como se escapa Miramón. Pero mientras acá Zuloaga se va hacia Cuautla, Leonardo Márquez está escondido, después se les pierde, ya no se sabe dónde anda, poco tiempo después sabremos cómo está. El 24 comienzan a entrar las primeras tropas, el 24 en la noche las primeras tropas liberales, y el 25, ¿sí?, ya hace su arribo parte del ejército liberal. El día 25 de diciembre, inmediatamente le es enviado el mensaje al presidente Juárez, que estaba ya en Veracruz. González Ortega entra el 25, y el día 27 de diciembre, no es cierto, ellos ganan el día 22, el día 23, estando en una función de teatro, oyendo ópera,
el presidente Juárez, ahí en el puerto de Veracruz, llega un soldado que varios cronistas así lo comentan, que todavía venía lleno de polvo del camino, ¿sí? O sea que llegó, pero batido así en polvo con la noticia, y le entrega el parte del general González Ortega, donde dice que ha derrotado a Miramón, que se quedó con toda su artillería, que se quedó con alimentos, armas, que hizo un montonal de prisioneros, y que se acabó el ejército conservador. Lee el mensaje porque entra tan intempestivamente este soldado que la gente se da cuenta, empiezan a voltear al balcón presidencial, los cantantes de ópera se quedan callados, lee Juárez el documento, se levanta y lo lee para todos y comienzan los vivas a la República. Acuérdense que Veracruz era totalmente liberal, la ciudad era totalmente liberal. Comienzan los vivas a la República y bueno, algo muy curioso, amigos, algo muy curioso. El grupo de ópera, los cantantes de ópera, comienzan a cantar, pero empiezan a entonar la marsellesa, y empiezan a cantar la marsellesa, amigos, porque no teníamos en sí un himno. Se había ya compuesto el de Bocanegra y no, pero acuérdense que era un himno conservador, entonces todavía no se tomaba como himno nacional porque lo había pedido Santana, y no teníamos un canto. Y empiezan a cantar la marsellesa. ¿Quién lo iba a decir, amigos? Estamos hablando de 1860. ¿Quién le iba a decir que 2 años después habríamos de escuchar la marsellesa en muchas partes del país? ¿Sí? Del 62 al 67 lo escucharíamos muchas veces la marsellesa, y no con gusto, definitivamente, porque es el himno francés. Pero en esa ocasión se cantó el himno francés. Pero, ¿por qué hago yo esta mención y por qué lo subrayo tanto, amigos? Por lo que viene ahorita, mientras se canta el himno francés, ¿sí? Eso fue el 23, el 25 entra González Ortega y le aconsejan a González Ortega que haga una entrada triunfal por haber ganado esta guerra. Y se prepara todo para el día 1 de enero de 1861, para que entre el ejército liberal, que ya habían llegado más contingentes, ya no eran 18,000, ya eran 28,000 hombres los que estaban en el ejército liberal, algo que sorprendió mucho a la gente porque los conservadores decían que era un verdadero grupo de desarrapados, todos rotos, todos sucios. No, entraron muy elegantes, según las crónicas de la época, entraron muy elegantes con sus uniformes y bien disciplinados y bien ordenados, que se veía impactante la entrada del ejército. Obvio, entran por el lado occidente de la Ciudad de México, cruzan la Alameda Central y entran por la calle de Madero, que se le conoce como la calle del Puente de San Francisco. Ahorita tenemos toda una calle, tiene un nombre, pero en aquellos años cada esquina cambiaba de nombre, entonces pasaba del Puente de San Francisco a la calle de San Francisco, luego a la calle de los Plateros, etcétera, iba cambiando, pero es la misma calle de Madero, que tiene el nombre de Madero porque se lo puso Pancho Villa, y hasta la fecha ahí se ha quedado. Pancho Villa fue el que le puso así esa calle. Pero bueno, entran y amigos, es algo que yo me quiero imaginar. De pronto oyendo la marsellesa, que fue espontáneo. Juárez no dio la orden, toquen la marsellesa, ¿verdad? Fue espontáneo que empezaron a cantar la marsellesa y todos en el teatro la cantaron. Pero mientras el pueblo, ¿qué venía cantando si no teníamos un himno? Y venía cantando precisamente Los Cangrejos, ¿sí? Yo quisiera que lo oyéramos un momentito, ¿sí? Imagínense ustedes, amigos, la entrada del ejército liberal y todos cantando esto. El ejército marchando y todos cantando esto tan festivo como es Los Cangrejos, y que se convirtió en el himno de los liberales. Entonces se están burlando de la iglesia y queréis inquisición, jajaja, y vienen felices. No hay esa marcialidad, por ejemplo, de la marsellesa, que es muy marcial,
o los himnos que son muy marciales. No, aquí es de fiesta por completo, y las crónicas dicen que todos los contingentes iban cante y cante y cante los cangrejos. Entonces, en el bullicio de la gente va González Ortega con un estandarte, ¿sí? Y van los demás generales, y cuando pasan frente al Palacio de Iturbide, ¿sí? Lo que ahora es el Palacio de Iturbide, bellísimo edificio, ahí alcanza a ver Jesús González Ortega que en los balcones está Santos Degollado y está Felipe Berriozábal, que ya los habían dejado libres, ¿sí? Amigos, caray, o sea, caramba, yo lo tengo que contar, ¿sí? De pronto se para González Ortega, que tenía el triunfo, que fue el que abrió las puertas de la Ciudad de México para Juárez, el que derrotó al invencible Miramón en 2 horas, y de pronto se baja del caballo Jesús González Ortega y le grita a Santos Degollado que baje, y a Felipe Berriozábal. Ellos no querían. Felipe Berriozábal había perdido la batalla de Toluca, y de qué forma. Y Santos Degollado pues había sido destituido, ¿sí? Y por fin bajan, y lo que hace González Ortega es entregarle el estandarte que llevaba él encabezando la columna, se lo entrega al general Santos Degollado, para que él sea el que encabece el desfile del triunfo. Caray, mis respetos para González Ortega, ¿sí? ¿Y cuál era el dicho de la gente, de los soldados que seguían amando a Santos Degollado? ¿Cuál era el dicho? El general Santos Degollado perdió todas las batallas, pero ganó la guerra de Reforma. Así, de ese tamaño, ¿no? Entonces, imagínense ese orgullo, caray, porque lo buscó ahí, lo alcanzó a ver González Ortega y dice, no, bájese, general, bájese, usted es el que tiene que llevar esta insignia, ¿sí? Continuaron avanzando, y adelantito se encuentran con Ocampo, con José María Mata, con Ignacio de la Llave, que se habían adelantado por órdenes de Benito Juárez, se habían adelantado para preparar la recepción en la Ciudad de México del presidente de la República. Y también los llama para que se integren al desfile de las tropas, y duró hasta las 6 de la tarde el desfile de las tropas liberales, la gente arrojando pues confeti, habían adornado las calles, que bueno, sabemos que también cuando Miramón llegaba también hacían festejo, y no paraban de tocar las campanas, o sea, bueno. Pero sí fue un día de fiesta para la Ciudad de México, ese 25 de diciembre de 1860, ¿sí? Perdón, 1 de enero de 1861. Para esto ya le habían dicho al presidente Juárez que, bueno, pues la ciudad lo iba a recibir. Él ya venía hacia la Ciudad de México, da una curva. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estaba Puebla. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho era Guadalajara, Ciudad de México y Puebla? Bueno, ya cayó Guadalajara, ya cayó Ciudad de México, faltaba Puebla. Entonces, todavía Puebla estaba en poder conservador, era la última ciudad, ¿sí? Pero ya que podían hacer los conservadores poblanos, no podían hacer nada, y abandonan la ciudad el 6 de enero. Abandonan la ciudad y se van hacia el sur buscando a quién, a Zuluaga, a Leonardo Márquez y a otros generales conservadores. Entonces, amigos, se prepara la entrada del presidente Juárez, llega por el norte de la ciudad, llega a la villa de Guadalupe, ¿sí? De noche, bueno, de tarde-noche, del 4 de enero, y le dicen, ¿sabe qué, señor presidente? Pase usted aquí la noche, porque queremos hacerle un gran recibimiento en la Ciudad de México, y está todo preparado para mañana. Porque les digo, él tuvo que dar la vuelta, no se vino por Puebla porque Puebla todavía era conservador. Les digo, los conservadores salieron el 6 y Juárez entra a la Ciudad de México el 5, entonces todavía lo podían haber atacado o estaba en riesgo, entonces por eso se viene por el norte, entra por Tlaxcala, Benito Juárez, ¿sí? Y obviamente pues todos los ejércitos o el ejército liberal pues se iba a preparar para atacar Puebla, pues no lo iban a poder defender. Entonces entra a la Ciudad de México el 5 de enero, con esto se consuma la guerra
de Reforma. Fueron 3 años, amigos, 3 años, desde que salió Juárez. ¿Se acuerdan que él estaba preso por órdenes de Comonfort y Comonfort lo deja libre y todavía Juárez se pone a pelear así como, ¿y por qué me metieron? ¿Era por qué me liberan? Que explícame. No, ¿sabe qué, señor Juárez? Ya váyase. O sea, ya váyase porque lo van a matar. Y sale huyendo Juárez hacia Querétaro y Guanajuato. Desde ahí, sí, Juárez había sido presidente de la República durante 3 años y no había pisado, sí, no había pisado Palacio Nacional como presidente. Bueno, de hecho, solo un instante, cuando renuncia Comonfort y él está preso, pues es un presidente preso, sale de la ciudad, ¿no? Es el único momento, pero en sí ejerciendo como presidente después de 3 años, sí, es cuando puede entrar a la Ciudad de México. Platican las crónicas que él iba solo en un carro descubierto y los generales iban en otros carros. Fue un gran festejo el que se hizo en la ciudad para recibir al presidente Juárez. Pues ya, podríamos decir, ya se acabó, tan tan, sí, pasemos a otra cosa, pero no, amigos, no. Ahora venían situaciones complicadas, había que poner en orden al país. Una de estas la hace González Ortega, que es algo que casi no se comenta, a lo mejor pasan por alto este detalle. González Ortega da la orden, decreta, cuando él está en la Ciudad de México, decreta la extinción del ejército conservador. Acuérdense, amigos, que el ejército conservador era el ejército de línea. Ese ejército conservador es el que viene de la lucha de independencia, de la primera intervención francesa, de la intervención norteamericana, de la guerra en Texas. Es el ejército que tiene todas esas condecoraciones en el pecho. Y que bueno, al final lo maneja Miramón y lo convierte en conservador. Pero ahí están los veteranos de guerra, ahí está mucha gente que peleó en esas guerras y queda desaparecido ese ejército, el ejército que surge con la guerra de independencia, ahí desaparece. En sí, en la historia de México hemos tenido 3 ejércitos. El primero desaparece ahí y se forma un nuevo ejército. Se le encomienda esa misión a Jesús González Ortega y posteriormente pues su bautizo de fuego lo tendrá en Puebla al mando del general Zaragoza. Ahí será el bautizo de fuego de este nuevo ejército que se forma a raíz del ejército liberal, ¿sí? Que hay muchos que pertenecieron anteriormente al colegio militar, o sea, muy dignos militares que estuvieron del lado liberal, sí, pero fueron escisiones que se dieron del ejército. Y este nuevo ejército, pues va a estar vigente hasta 1914, cuando este ejército desaparece por orden de Venustiano Carranza, en la Revolución Mexicana, y se forma un nuevo ejército, que es el ejército constitucionalista, también que toma el nombre del ejército de Juárez, pero es el ejército emanado de la Revolución Mexicana, que es el ejército actual. Sí, es el ejército que se formó, pero en sí en México hemos tenido 3 grandes ejércitos. Bueno, pues González Ortega es el que decreta la extinción de este ejército y que se forme un nuevo ejército con las tropas liberales. Amigos, yo recuerdo haber dado algunas conferencias sobre las guerras mundiales. Y me acuerdo que yo les he comentado que cuando me dicen, bueno, ¿cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? Y oficialmente el 1 de septiembre de 1939, les digo, no. ¿Qué creen que no comenzó ahí? Realmente la Segunda Guerra Mundial comenzó al otro día del 11 de noviembre de 1918, o sea, el 12 de noviembre. Dice, ¿pero por qué? Porque con la firma, ¿sí?, del armisticio allá en Francia, en el bosque de Compiègne, fue tan duro la rendición de Alemania que lo que hizo al otro día Alemania fue prepararse para la siguiente guerra. O sea, todos esos años fueron para prepararse para la siguiente. O sea, ahí nació la Segunda Guerra Mundial, en la firma del armisticio en Compiègne. Bueno, pues pasó lo mismo en México. Decimos, ya ganaron, ya se acabó la guerra de reforma. No, amigos. No, amigos, porque son 2 años en los que se va a preparar, ¿sí?, la revancha o la segunda parte de esta guerra, que ya no se llamará guerra de reforma,
se gana, se instaura la Constitución de nuevo del 57, se aplican las leyes de reforma, sí, pero se está preparando algo muy fuerte para 2 años después, que es la intervención francesa. Los conservadores, el grupo conservador, tienen esa idea, han buscado apoyo en Europa. Miramón va para allá, están muchos conservadores, Almonte, están muchos conservadores allá. Ya sabemos esa parte de la historia, que bueno, en otra ocasión hablaremos de la intervención francesa y pues comenzaremos de aquí, no de la batalla de Puebla, sino comenzaremos de enero de 1861, porque pues esto no terminó, desgraciadamente. Es más, amigos, el 7 de enero, el 5 entra Juárez, y el 7 de enero, ¿sí?, Tomás Mejía sorprende a Mariano Escobedo, que se encuentra en Río Verde, San Luis Potosí. Lo sorprende por completo Tomás Mejía, que no había estado en la batalla de Calpulalpan y que él tenía fuerzas que había movido de Querétaro a San Luis Potosí. Lo sorprende y lo toma prisionero a Escobedo. Esto, amigos, es fundamental, y yo lo he comentado también en algunas pláticas y conferencias, cuando hablan de los muertos ahí en el Cerro de las Campanas, Miramón Mejía y Maximiliano, y hablan mucho de Mejía, y yo les comento esto, es que Mejía tuvo la oportunidad de salvarse. 2 veces tuvo prisionero Escobedo, y 2 veces lo pudo haber fusilado, y le perdonó la vida a Tomás Mejía Escobedo. En esta ocasión, cuando lo sorprende allá en Río Verde, San Luis Potosí, lo toma prisionero y le perdona la vida a Tomás Mejía. De tal forma que cuando Tomás Mejía cae preso en Querétaro, Escobedo va ante Juárez y le dice: señor presidente, ¿sabe que yo tengo una deuda de honor con el general Mejía? Porque 2 veces me tuvo y 2 veces me perdonó la vida. Entonces yo tengo esa deuda de honor con Tomás Mejía, ¿sí? Y le dice Juárez, cumpla y pague usted esa deuda y déjelo en libertad. Y va Mariano Escobedo a la celda allí en Querétaro con Tomás Mejía y le dice: mi general, usted me perdonó la vida 2 veces y yo ya conseguí que a usted se le perdone la vida, puede usted irse. ¿Sí? Lo deja en libertad a Tomás Mejía, y Tomás Mejía dice: no, yo voy a correr la misma suerte que mi emperador. O sea, él decide morir, porque tuvo la oportunidad de escaparse. Bueno, no de escaparse, de salir libre, pero él decide morir al lado del emperador. ¿Sí? Entonces, híjole, son esos detalles de la historia bien curiosos, ¿no? Pero bueno, ahí en Río Verde lo derrota a Mariano Escobedo, lo sorprendió por completo, ¿sí? Entonces, ya después perdería por el rumbo de Tamaulipas, pierde Tomás Mejía. Zuloaga intenta ocupar la ciudad de Iguala, se le deja ir parte del ejército liberal y sale hacia Cuernavaca y toma la ciudad de Cuernavaca, ¿sí? El 8 de enero. O sea, el 7 de enero está cayendo en Río Verde, San Luis Potosí, Escobedo, y el 8 de enero cae la ciudad de Cuernavaca, y el 12 cae la ciudad de Cuautla, ¿sí? O sea que siguen los grupos conservadores peleando en México, siguen peleando. No se dan por vencidos, pero aparte están los diplomáticos haciendo mucho trabajo en Europa para poder traer a un príncipe europeo. Amigos, con esto, Juárez, que había impuesto las leyes de reforma el 7 de julio del 59, pues ya no tiene obstáculos. Por ejemplo, el 13 de febrero del 61, había 22 conventos aquí en la Ciudad de México, 22 conventos, y da la orden, basado en las leyes de reforma, ¿sí?, de que abandonen varios conventos y se integren las religiosas que así quisieran, ahorita explico esa parte, a otros conventos, de tal forma que de 22 conventos se redujo a 9. Cerraron 13 conventos, que tomó posesión el gobierno de ellos. ¿Por qué? Los conventos que fueron abiertos, amigos, lo tengo que decir pues como es, había muchos conventos, o sea, son mujeres, donde las religiosas que estaban ahí eran donadas, ya sea porque eran hijas ilegítimas, ya sea porque eran hijas que no los querían sus padres,
y eran donadas a los conventos y vivían toda su vida ahí, desde pequeñitas, desde brazos, ahí vivían y ahí morían, dentro de los conventos. Entonces, parte del espíritu de todo esto fue abrir las puertas de los conventos y decirles, salgan, las que se quieran ir, quieran seguir su vida religiosa, que sea porque ustedes quieren, no porque estén obligadas, sea porque ustedes quieren, regrésense, hay tales conventos donde las van a recibir, y las que no, váyanse, salgan de aquí. Por estas costumbres conventuales, les digo, donde había personas donadas. Entonces se abren muchos conventos, pero ahí sí, esto fue el 13 de febrero, bueno, el 14 se armó la grande en la Ciudad de México, un montonal de gente salió a protestar, ¿sí? Porque estaban cometiendo una vejación con las religiosas, cuando lo que se les estaba diciendo es tengan la libertad y ustedes elijan lo que quieren, ¿sí? Pero la gente se molestó mucho, se sublevó la Ciudad de México, empezaron a gritar, ¿sí? Muere el gobierno, viva el clero, asusados igual también por el clero. Y estos problemas se dieron en gran parte del país. En gran parte del país se procuró hacerlo de manera discreta. Ya se había aplicado las leyes de reforma, el registro civil, el uso de panteones. En Veracruz, bueno, pues ahora era aquí en Ciudad de México y de aquí proyectarlo a toda la nación, aunque ya se estaba imponiendo en Michoacán, en Zacatecas, pero bueno, digamos, era como hacerlo oficial. Iba a costar mucho trabajo. Por cierto, la primera acta de nacimiento, o sea, cuando surge el registro civil, pues surge en Veracruz, es una hija de Benito Juárez. Es la primer mexicana que se registra en el registro civil. Precisamente, pues estando ahí Juárez, nace una de sus hijas y ahí la registra. Entonces es la primer mexicana registrada ya por el gobierno, sí, que ya no fue el trámite ante la iglesia. Entonces era hacer cambios en todo el país. México estaba endeudadísimo, ¿sí? No había dinero para nada. Y había que formar un nuevo ejército. Los caminos estaban llenos de asaltantes, se cometían homicidios en todas partes, había que poner orden en el país. Y de pronto pues llegan a tocarle a Palacio Nacional la puerta, pues los ministros extranjeros de Inglaterra, de España y de Francia. Amigos, no estamos hablando de Singapur, Somalia y no sé, y Noruega, no, lo digo con respeto, no estamos hablando de Francia, Inglaterra y España, las tres potencias que había en el mundo en ese tiempo, las tres potencias van a tocar al Palacio Nacional. Con esto quiero decir metafóricamente que pues van a exigir al gobierno de México, señor, usted tiene una deuda, ¿sí? Usted como presidente de la República tiene que ordenar que nos paguen todo este dinero que se les ha prestado y que nos deben. Y de pronto Juárez agarra y dice, a ver, no, yo a ustedes no les debo ni un centavo, ¿sí? Pero ¿cómo de que no? Aquí está firmado por el presidente de la República. ¿Cuál presidente? El presidente he sido yo. No he dejado un solo día de ser presidente de esta República y yo no le he firmado nada. Y ustedes están queriendo reconocer a Zuluaga o quieren reconocer a Miramón como presidentes de la República cuando ellos estaban fuera de la Constitución, que es la que impera en este país. Por lo tanto, yo a ustedes no les debo un centavo. La nación no les debe nada a ustedes. Y bueno, pues estas noticias llegarían a Europa. Sí, los famosos bonos Jecker, que era sobre todo la deuda francesa, y México declara la moratoria de pagos. Aclaro, moratoria. México a otras naciones, cuando por fin tiene que aceptar que hay que pagar, dice, está bien, les voy a pagar, pero denme oportunidad de conseguir dinero. Ahorita no tengo dinero, venimos de una guerra de 3 años, no tenemos dinero. Esto pues va a ser el argumento de don Manuel Doblado, ¿sí? Cuando habla con los representantes de Inglaterra, de España y de Francia, los convence al general Prim de España, convence al inglés, pero Francia dice no,
a mí me deben 3 millones de pesos y me los van a pagar, y si no, que avancen mis tropas. Se van los españoles, se van los ingleses, se quedan los franceses. Les costaría más de 300 millones a los franceses la intervención cuando ellos venían a cobrar 3. Pero bueno, amigos, esta es otra historia, ¿sí? La próxima semana me gustaría, licenciada, si usted me lo permite, platicar qué pasó con varios personajes. Yo quise hacerlo en el segundo programa, pero digo, no, sí lo vamos a guardar para el final. ¿Qué pasó con varios personajes? Con Almonte, con Abadi Queipo, las muertes pero así consecutivas, del Lerdo de Tejada, que muere el Lerdo de Tejada y mueren de manera violenta Santos Degollado, Leandro Valle y Melchor Ocampo. O sea, pasaron muchas cosas, ¿sí? Como remate de la guerra de Reforma, y con eso terminaríamos esta serie, licenciada, para abrir la nueva serie dentro de 2 semanas. Claro que sí, profesor, lo vamos a esperar con mucho gusto, este epílogo también de la guerra de Reforma. Y pues bueno, amigos, nos falta ya muy poquito tiempo para terminar. Vamos a despedirnos y agradecerle también al profesor, de verdad que cada capítulo es fascinante, todo lo que nos cuenta. Y bueno, así de rápido, saludamos también a Kenia Belén, Coli y a Sofi de Guadalajara, a Isaac Reyes, a Jonathan Abarca de Rosarito, Baja California, a Yair también, y pues a algunos de nuestros amigos que están aquí en el chat. Nos despedimos también de ustedes. Gracias a todos por seguirnos escuchando, gracias por ser fieles a la historia de México, y pues también a todos nuestros amigos que nos escuchan en otras plataformas, que nos escriben en los mensajes de Facebook, en el Twitter, aquí precisamente en Spreaker, también en Face. Y pues bueno, amigos, a veces sí nos es difícil contestar los mensajes, pero estamos tratando de contestar todos. Sé que algunos están un poquito atrasados, pero ahí vamos. Y pues igual, antes de que se me pase, les voy a dar la liga para que nos escuchen todos los lunes a las 10 de la noche. Es www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y bueno, también nuestra página web ya la pueden visitar, está a su disposición, es urusradio.mx. Y pues ahorita, bueno, vamos a estarla nutriendo poco a poco. Y ahora sí, una cosa, cuando igual alguno de ustedes quiera buscarnos en Facebook, nos encuentra así como Urus Radio en Facebook. Igual hay muchos mensajes que nos envían en YouTube. Gracias amigos. Y pues ahora sí nos despedimos de ustedes, de Ulises Refugio, de Jesús Elot, ya lo habíamos saludado, RJ, Alfonso López, Blanca Bernal, a Timoteo Lagunas, dice que por ¿quién? Sí, por acá, feliz año. Juan Apolinar, buenas noches. Ingeniero Miguel Ángel Madero. Está también Roberto Romo, que es fiel seguidor. Gracias Roberto. Rolando García. Está también Rafa Buelna. Es que luego ponen unos nombres, pero no sé si sea su nombre. Richard, saludos desde dígame, profesor. Richland, Washington, ¿no? Richland. No, de nuestro amigo Rafa Buelna, no sé si sea su nombre real o está usando el nombre del general Rafael Buelna. Sí, quién sabe. Dice, saludos a Pati Gómez y Santos Quintero. Y Miguel, bueno, ya también. Pues amigos, nos vamos, que estén muy bien. Gracias a todos, también Diego Vaz estaba por ahí. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el próximo lunes. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.